Bienvenidos hermanos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este mensaje sea de ánimo y de ayuda para todos ustedes. Quiero que abran sus Biblias al libro de Lucas, capítulo 7. Vamos a leer allí de los versículos 36 hasta el final del capítulo, el versículo 50. Dice así la palabra de Dios. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Oremos. Señor, gracias por este tiempo que podemos tener juntos otra vez. Y gracias te damos por la tecnología que podemos en forma de video transmitir en forma diferida a mensajes como este, Señor. Y rogamos que tú utilices este mensaje, Señor, para llegar a los corazones, especialmente aquellos, Señor, que no han encontrado la paz a través del perdón de Cristo. Señor, honra la predicación de tu palabra. Unge a tu siervo. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Quiero hablarles en esta ocasión acerca de 4 aspectos acerca del perdón. 4 aspectos que encontramos aquí acerca del perdón. Porque, hermanos, el perdón es algo que todos necesitamos. Y cuando lo pasamos desapercibido, cuando no le damos la importancia y no lo aprovechamos, tenemos que sufrir algunas consecuencias. Realmente nos privamos de una bendición, de un alivio, como vamos a ver hoy. Y lo pasamos desapercibido, no le damos importancia al perdón porque pensamos que la gente más mala, los peores criminales, son los que necesitan el perdón. Pero nosotros no, nosotros estamos bien. Y al pensar así, entonces nos perdemos de los beneficios que trae el perdón. Aquí hay 4 aspectos que yo quisiera que viéramos juntos acerca del perdón. El primero es que todos necesitamos el perdón. ¿Por qué razón?
Bueno, primero porque todos hemos pecado. La Biblia dice en Romanos 3, versículos 10 y 12, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego en el versículo 23 más adelante dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, en él, en Cristo. Y también Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Y sí es posible que haya personas que piensan que nunca han pecado, pero el hecho mismo de decir yo nunca he pecado es evidencia del pecado, porque en ese momento están mintiendo, porque todos hemos pecado. Ahora, hay pecados de comisión y hay pecados de omisión. Los pecados de comisión son los pecados de cosas que cometemos, que hacemos, que no deberíamos de hacer, como los 10 mandamientos. La mayoría de los mandamientos en el Decálogo son de este tipo, porque dice ahí, no matarás, no levantarás falso testimonio, no adorarás a otros dioses antes de mí, no codiciarás, en fin, todos son mandamientos que al violarlos nos convierte en delincuentes, en pecadores de pecados por comisión. Pero no solamente hay pecados de comisión, también hay pecados de omisión. El pecado, por ejemplo, de la pecadora, esta mujer, todo el mundo la conocía, una mujer pública. Su pecado era muy evidente. Era culpable de cometer adulterio y fornicación. Pero los pecados de omisión son las cosas que uno omite hacer, cosas que uno debería hacer y no las hace. Santiago 4:17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, como los pecados de Simón el fariseo. Jesús le dice, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Y Jesús aquí está hablando de las cosas que, de acuerdo a su cultura, en su tradición, eran cosas que se aceptaban y se esperaban, porque cuando venía alguien de caminar por los caminos polvorientos, calzando sandalias, los pies se ensuciaban por el polvo, el sudor y todo eso. Entonces, cuando un huésped llegaba a una casa, lo que primero se le ofrecía era agua para lavar sus pies. Si era bienvenido, se le daba un beso. Si quería uno desearle la bendición, le ungía su cabeza con aceite. Todos estos detallitos de la cultura oriental fueron pasados por desapercibido, fueron omitidos por Simón el fariseo. Entonces, así en nuestra vida nosotros no nos debemos de fijar quizás tanto en los pecados que otras personas cometen, sino en las cosas que nosotros cometemos, como los pecados de omisión, porque todos los otros pecados son fáciles de señalar. Y ese es el hombre, esa es la naturaleza humana. Somos prontos para encontrar faltas en los demás, pero lentos para reconocer nuestras propias faltas. Ahora, hay pecados que la gente puede ver
como el pecado de la mujer. Todo el mundo sabía qué clase de mujer era ella. Pero hay pecados que la gente no puede ver. Como por ejemplo el orgullo que tenía Simón el fariseo. Porque en su mente todo el mundo estaba mal, menos él. Hablando de Jesús, dice, si fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo toca, que es pecadora. Entonces Jesús estaba mal, la mujer estaba mal, pero él no se daba cuenta de su pecado. Como decimos vulgarmente en México, él no se veía la propia cola que tenía, que le podían pisar. Pero él estaba falto de amor, él estaba falto de atenciones al Señor Jesucristo, y él se vanagloriaba en su propia justicia, porque la secta de los fariseos, que observaban estricta y rígidamente la ley judaica, ellos se vanagloriaban en eso. Se vanagloriaban en que ayunaban 2, 3 veces por semana, hacían largas oraciones, al dar sus ofrendas hacían sonar los recipientes con sus monedas, todo para llamar la atención de la gente. Así que, hermanos, este hombre necesitaba tanto perdón como la mujer, y así igualmente nosotros, todos necesitamos el perdón de Dios. Número 2, el perdón trae paz. El perdón trae paz porque trae reconciliación con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo utiliza un término jurídico, justificados pues por la fe. Y justificado quería decir que alguien era traído ante los tribunales, se presentaban las evidencias de su delito, y ya sea que él pagara por su delito, o saliera bajo fianza, o alguien más pagara por él, al irse era declarado justificado, no necesariamente inocente, sino justificado. Y lo mismo pasa a nosotros cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Somos declarados justificados, no inocentes, porque como acabamos de ver, todos somos pecadores, pero somos declarados inocentes, justificados cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Porque el perdón es una reconciliación, trae paz, es eliminar la barrera, la separación, el distanciamiento que había entre nosotros como pecadores y Dios. Mire lo que dice Isaías 53:5. Mas Él, Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y como dije, estábamos en enemistad contra Dios, dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y en 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó la palabra de la reconciliación. A la mujer simplemente Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y al final le dijo, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y lo que le estaba diciendo aquí el Señor Jesucristo a la mujer era, puedes descansar, puedes saber que has sido reconciliada con Dios, ya no hay nada que separe entre tú y Dios, entre tu relación con Dios, por lo tanto puedes irte tranquila, puedes irte en paz. ¿Por qué, hermanos? Porque la culpabilidad trae una carga pesadísima, difícil de llevar. Dice la Biblia, Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Porque el pecado, nuestras faltas,
nuestros fallos, nuestros hierros del pasado nos hacen llevar una carga de culpabilidad. Nuestra conciencia está cargada. Sabemos que hemos defraudado, que hemos sido infieles, que hemos pisoteado quizás los derechos de alguien más. Y por eso dice la palabra de Dios en Isaías 57, 20, 21, pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estar quieto y sus aguas arrojaron cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Hace algunos años una mujer fue a la cárcel a liberar a un hombre que ella injustamente había mandado a la cárcel. 22 años atrás, ella le había sido infiel a su esposo. Y para cubrir su desliz, ella dijo que había sido violada. Cuando le pusieron ahí enfrente una fila de sospechosos para que identificara al delincuente, al agresor, ella simplemente escogió a uno y dijo, este fue. Y pues fue la palabra de ella contra la palabra de él, y aquel hombre fue condenado. Pasaron los años, la mujer siguió su vida como si nada, aparentemente, pero a los 22 años ella se convierte a Cristo, acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, ahora es cristiana, y ahora más que nunca esa carga ya no la podía llevar. Entonces tuvo que ir a hacer esta confesión de decir, yo hice que este hombre fuera a dar a la cárcel injustamente, él es inocente, él no hizo nada. Así que cuando uno recibe el perdón, en realidad hay un alivio, hay un descanso, hay una paz que produce el saber que todo está bien entre Dios y yo. Número 3, el perdón viene solamente de Cristo. Mire ahí en el versículo 48, cuando Jesús le dice a la mujer, tus pecados te son perdonados, dice el versículo 49, que los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Bueno, el que puede perdonar pecados es solamente Cristo. Y Él era el único que podía perdonar pecados. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestros pecados. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados porque Él hizo la paz para reconciliarnos con Dios. 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cuando David pecó contra Dios y vino el profeta a confrontarlo, después encontramos a un David contrito y humillado haciendo la siguiente oración que se encuentra en el Salmo 51. En esa oración David dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando nosotros cometemos una vileza o un delito o defraudamos a alguien, es verdad, hemos cometido un pecado contra un prójimo o el cónyuge o su hijo, su padre, lo que sea. Pero principalmente nuestro pecado es contra Dios, y por esa razón solamente Cristo, quien es Dios, es el único capaz y con derecho y autoridad para perdonarnos. Yo no estaba ahí, pero si yo hubiera estado ahí cuando estos preguntaron, ¿quién es este que perdona pecados? Yo les hubiera dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Yo les hubiera dicho, este es el Creador,
porque todas las cosas por Él fueron hechas, como dice Juan 1:3. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Yo les hubiera dicho, Él es tu mejor amigo, porque Él dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso fue lo que Él hizo por nosotros. Yo les diría, Él es la puerta, porque Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Yo le diría, Él puede perdonar pecados porque Él es la resurrección y la vida. Las hermanas de Lázaro, Él les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo le diría, Él es el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo les diría, Él es la propiciación por nuestros pecados. Yo les diría lo que dijo el Padre cuando dijo, el día que Jesús estaba siendo bautizado y el Espíritu Santo descendió y se posó sobre él como una paloma, y se oyeron las palabras que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Ciertamente Simón no creía en Jesús, no creía que ni siquiera fuera profeta, pero este era el Hijo de Dios encarnado, quien puede arrojarnos al infierno. Este es el único que puede perdonar pecados. Y hermano y amigo, la pregunta es, ¿quién murió en la cruz por tus pecados? No fue una institución, una religión, no fue un rabino, no fue un imán, no fue un pastor, no fue una virgen o un gran santo. Quien murió por tus pecados y los míos fue el Señor Jesucristo. Y contra Él es a quien hemos, contra quien hemos pecado. Por lo tanto, es lógico que el perdón venga solamente de Él. Y por último, el perdón puede ser rechazado. Esta mujer pudo escuchar la dulce sentencia del Señor Jesucristo que le decía, tu fe te ha salvado, vete en paz, con sus pecados perdonados. Pero Simón no escuchó esto. Al contrario, Simón escuchó esta reprensión en el versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y aparentemente aquí es un poco confuso, ¿verdad? Porque dice, bueno, entonces como a ella se le perdonó mucho, y amó mucho, entonces quiere decir que tenía mucho que se le perdonara. No, es más bien al revés. El ejemplo que puso Jesús es del acreedor. Uno le debía 500 denarios, otro 50, y los perdonó a ambos. ¿Quién lo iba a amar más? Pues a quien se le perdonó más. El problema aquí no era que Simón no tuviera pecados, que se le perdonaran, porque era evidente que no amaba mucho, no proveyó agua, no ungió la cabeza del Señor, no le dio un beso. Todas estas cosas eran evidencia de que él no amaba a Jesús, mientras que la mujer, todo lo contrario. Pero no es porque no tuviera pecado Simón, sino más bien que él no reconocía que tenía pecado. Y querido amigo y hermano, es el problema de la humanidad. Somos prontos para encontrar las faltas de todo mundo, menos las nuestras. Y así no podemos experimentar el perdón hasta que nosotros reconozcamos delante de Dios nuestro pecado. Lo que hemos hecho. Dios no nos hace culpables de los pecados de nadie más, pero sí somos responsables de los propios, de los nuestros. Y hasta que los confesemos, hasta que caigamos con corazón arrepentido a los pies de Cristo y digamos, Señor, perdóname, Señor, reconcíliame por la sangre de Cristo, no vamos a encontrar esa paz. La mujer se fue gozando de esa paz. Pero el perdón puede ser rechazado. Termino con esta anécdota. En España había dos grandes amigos, uno se llamaba Paco, el otro no importa, no recuerdo el nombre.
Y eran grandes amigos, hasta que hubo algo en la amistad de ellos. Paco defraudó a su amigo y se ofendió tanto que no quiso saber más nada de su amigo. Pasaron los años, cada uno siguió su vida por su lado. Y el amigo de Paco, el que había sido defraudado, pensó, ¿cómo es posible que hayamos echado a perder nuestra linda amistad por ese problema? Yo voy a buscar a Paco y le voy a decir que se olvide de lo que haya pasado, que por lo que a mí respecta, todo va a quedar en el olvido. Y fue y lo buscó a la ciudad en donde se habían conocido, donde fueron grandes amigos, y no dio con él. Eran tiempos donde no había Facebook, celulares y nada de eso. Y como no lo encontraba, entonces pensó, bueno, voy a poner un anuncio en el periódico. Y puso un anuncio que decía, Paco, todo está perdonado. Necesito verte. Necesito verte y nos veremos en tal y tal lugar, a tales horas, tal día. Y dijo, si tú estás dispuesto a reanudar nuestra amistad, te veo en el día y en el lugar indicado. Llegó el día y allá va el amigo con mucha expectación, esperando ver a su amigo. Lo iré a ver, ¿cómo será este encuentro? Y cuando llega al lugar de la cita, ¿cuál fue su sorpresa? Que no había un Paco, había muchos Pacos. Paco es un nombre muy común. Y cuando ellos vieron el anuncio en el periódico, todos acudieron a la cita. ¿Qué nos dice eso? Nos dice de la gran necesidad que hay en el mundo de saber que todo está perdonado. Y amigo, tu cuenta puede estar saldada, de hecho está saldada por Cristo, pero necesitas tú extender la mano y recibir el perdón que ya Cristo te ofrece. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Danos la oportunidad de ayudarte si necesitas ayuda. Oremos. Padre Santo, Señor, tú conoces la necesidad, el hueco que hay en cada persona, en cada alma de cada uno de nosotros. Un hueco que solamente tú puedes llenar. Señor, te ruego que seas propicio y permitas que ese hueco pueda ser llenado por ti, al saber que nuestros pecados están bajo la sangre de Cristo, porque Él murió por nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos.